Listo. Bueno, muy buenos días a la tutora. Nosotros somos estudiantes del programa de comunicación social. Esta actividad concierne a la materia de inclusión social, en donde vamos a abordar un poco el tema sobre la discapacidad en diversos factores y en diversos escenarios que han influido y que han tenido gran impacto dentro de la sociedad. Me presento, mi nombre es Rubén Fontalvo, el compañero Gerardo Martínez y la compañera Dariana Cohen. Bueno, entonces la población objeto de estudio de mi persona fue la inclusión social de personas discapacitadas, los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Los niños y los adolescentes con discapacidad son uno de los grupos con mayor índice de marginación y exclusión en la sociedad y cuyos derechos pues, son vulnerados de manera generalizada. En comparación con sus pares sin discapacidad, tienen más probabilidad de experimentar pues, las consecuencias de la inequidad social, económica y cultural, puesto que estos se ven siempre como rechazados y siempre marcan una brecha exclusiva sobre cómo ellos deben estar arraigados dentro de la sociedad y qué papel desempeñan, perdón, es decir, siempre los están condicionando y no dejan que se desenvuelvan como tal. En muchas de las ocasiones, diariamente se enfrentan a actitudes negativas como por ejemplo estereotipos, estigmas, violencia, abuso y hasta aislamiento. También hay un factor de gran impacto que es el tema de la pobreza con la discapacidad, en donde se estrechan de manera muy conjunta, puesto que la primera, es decir, la pobreza, es un factor que determina la segunda. Es decir, la discapacidad muchas veces atrapa a las personas en la pobreza y de eso podemos ver una multiplicidad de factores que lo demuestran, ¿no? Por otro lado, también la exclusión social supone costos significativos, no solo para el individuo, sino para la sociedad en conjunto. Es decir, que para el Estado no es rentable en muchas ocasiones invertirle dinero a este tipo de personas con discapacidad y tampoco se les brinda un mínimo de garantía en cuanto a los derechos humanos que de alguna manera se les están violentando. Eso también es exclusión. Entonces, por consiguiente, la exclusión conlleva a que los niños y las niñas y los adolescentes, y muchos llegan con esa patología hacia la edad adulta, tengan menos probabilidades de trabajo, experimenten problemas de salud, sean más dependientes de sus familias y de los servicios gubernamentales. Eh, como solución o propuesta, la protección de los derechos de los niños y las niñas con discapacidad ha sido una parte integral dentro de la agenda de la UNICEF, que en este caso es el documento del cual nos estamos basando mediante la investigación, desde las entradas a las convenciones demanda que cada niño y adolescente sea reconocido como pleno miembro de su familia, de su comunidad, pero sobre todo que tenga parte importante en el desenvolvimiento de la sociedad, porque ellos también tienen muchas capacidades que aportar y también tienen el mismo valor intrínseco como ser humanos que igual que nosotros. Entonces, la compañera Dariana nos hará un complemento sobre este tipo de situación. Adelante, compañera. Los derechos de los niños y adolescentes. Bueno, como podemos ver, hoy en día estamos en una sociedad que no cuida los derechos de los niños, ni los protege, ni los de los adolescentes. ¿Por qué? Porque como podemos ver, si vamos a un colegio, está el bullying y hoy en día hay profesores que ni siquiera se dan cuenta de que otros compañeros le hacen bullying a los estudiantes. Un pequeño impasse en el tema de la grabación, pero dándole continuidad al presente tema, la compañera Dariana va a finiquitar su idea sobre el tema de la inclusión social en los niños. Adelante, compañera. Bueno, compañeros, el tema escogido fue sobre los derechos de los niños y adolescentes. Como podemos ver, hoy en día estamos en una sociedad que no cuida y mucho menos protege los derechos Ujú. de los niños y adolescentes. Los derechos de los niños prevalecen obviamente, sobre los mayores, puesto que son criaturas indefensas que aún no saben la magnitud de estos problemas. em, sin,
sin capacidades físicas ni razonamiento para poder defenderse y medir las consecuencias de tal modo a tiempo ni lugar. Ujú. No, y también hago la salvedad como para complementarte lo que acabas de decir, que para los niños y las niñas y en general pues la población adolescente, que es el enfoque que le estamos dando tú y yo, pues para que puedan ejercer esos derechos sin ningún tipo de discriminación y en términos de igualdad de condiciones con los demás, es necesario que los países, no solamente Colombia, que es el contexto donde nosotros vivimos, sino en general, de una forma global, los países se comprometan a realizar, digamos, modificaciones o ajustes eh, razonables, claro está, para que esta población requiera o que esta población requiere y que esa brecha de discriminación pues vaya siendo un poco más corta en materia de inclusión paulatina. Entonces, No, y Dariana, no solo, claro, no, y no solo como que tener más en cuenta y que no se pierda como tal lo que dice la Constitución, los derechos sobre los niños, porque exactamente, como podemos correcto, ver, hoy en día no estamos protegiendo los derechos de los niños ni de los adolescentes. En estos exactamente. días estaba viendo en Face Ujú. que una niña, un muchacho la acosaba por las redes, o sea, la acosaba, le decía que se iba a meter con la familia, que donde Claro, la veía la iba a violar, que no sé qué. Ella sí, fue, sí, puso la denuncia a la fiscalía y lo que le dijeron, tú eres boba, él está jugando imagínate, contigo. O sí, sea, o sea, no le dan ¿qué podemos importancia ver a la aquí? realidad, ¿Qué claro. podemos ver aquí? Que, no le estamos que ellos no le están dando la importancia suficiente a los problemas que está pasando hoy en día. Por Ujú. eso vemos hoy en día que hay muchas personas que violan a los niños, ya las mamás se sienten inseguras de... Bueno, entonces para darle ya finalidad a esta grabación, a esta mesa redonda, le vamos a dar la palabra al compañero Gerardo, que de manera sintetizada adaptó su intervención en temas de inclusión social hacia los discapacitados, pero en otra rama. Entonces, compañero Gerardo, adelante. Bueno, compañeros, muy buenos Buenos días. días para ti. Buenos días. Bueno, yo quiero resaltar un caso muy importante de inclusión social en el país y es la apertura por parte de Colsubsidio de la primera droguería inclusiva del país. Bueno, según el DANE, esta tienda se abrió en Medellín y bueno, teniendo los datos del DANE, donde en Antioquia viven aproximadamente 500.000 personas con discapacidad, lo que representa el 7.4% de la población. Y para ser más específico, en Medellín, donde hay aproximadamente 2.300.000 personas con esa condición, entonces es muy importante, es un mensaje que se manda eh, para la inclusión Claro, a nivel nacional. así es. Bueno, las novedades que presenta esta tienda tiene guías pododáctiles para orientar al usuario en su recorrido. También, como ustedes se imaginarán, tiene mapas en relieve braille y también tiene convenciones de muy fácil reconocimiento. Esta tienda puede recibir a personas con discapacidad tanto visual, auditiva como física. Tiene corredores amplios que permiten un desplazamiento cómodo en sillas de ruedas y también en inglés y en español también tiene señales de ese tipo. Es decir, Así que, se ha hecho, disculpa que te interrumpo, o sea, lo que tú comentas en el escenario que tú investigaste, o sea, ellos son los que se han adaptado a las necesidades de discapacidad de las personas con este tipo de patologías o de limitación. Y eso es un buen ejercicio didáctico, es un buen ejercicio de adaptabilidad, o sea, no que las personas se adapten a lo que nosotros hemos parametrado como normal, sino que nosotros aprendamos a eh, adaptarnos a ese cambio. Entonces, me parece muy bien ese tipo de intervención. No sé si quieras agregar algo más. el último, Rubén, me gustaría comentar que eh, he querido traer a colación esta noticia eh, porque necesitamos la inclusión en nuestro país. Claro, y sobre todo una inclusión que sea empática, ¿no? Porque a veces la inclusión carece de ese tipo de situación en el futuro de las sociedades. Entonces, bueno, no sé si dentro de este conversatorio alguien más quiere hacer alguna intervención.
¿No? Bueno, ya entonces darle las gracias a la profesora por habernos permitido este espacio.